El manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Prefacio. El manifiesto del Partido Comunista fue escrito hace más de 170 años en Europa. Es uno de los textos más leídos, difundidos, criticados, prohibidos, investigados e influyentes de la historia de la humanidad. Tenemos en las manos uno de los textos más célebres e influyentes en la literatura, por su alto valor como ensayo, por una parte, y su propuesta de aplicar la lectura a la vida, por el otro. A mediados del siglo XIX, el escrito salió a las tinieblas para tratar de impregnarlas con un poco de luz. ¿Será el suyo un argumento que hoy incita a la indiferencia? Leeremos a lo largo de 4 capítulos que mencionaré en desorden cómo Marx y Engels explican la lógica económica y cultural del sistema capitalista, al tiempo que instruyen sobre el papel que jugó el proceso de la industrialización en el mundo. Ambos querían cumplir el sueño de lo imposible, erradicar la pobreza de la tierra y cambiar la naturaleza de los hombres. Así que trataron de reformar la realidad con admirables postulados analíticos que infieren y describen a la sociedad en general mientras proporcionan los elementos intelectuales para hacerlo. El manifiesto advierte sobre el irreversible perfeccionamiento del sistema capitalista, la proliferación de un pueblo que solo existe para ser parte de los procesos de producción, basado en principios económicos y culturales. El capitalismo reduce la existencia de los trabajadores a la condición de producto. Con breves lecciones de historia que van desde la antigüedad hasta la comuna, con este texto aprendemos acerca del desarrollo de las clases sociales. El texto de Marx y Engels es de lectura rápida, presenta una nueva serie de ideas que explica con claridad, impulsa la unión de los proletarios del mundo para una revolución liberadora y coinciden con Maquiavelo: el fin justifica los medios. Por ejemplo, el capítulo 4 informa las maniobras del oportunismo que, cual insecto hematófago, se introduce en los frentes populares. La principal importancia del capítulo radica en la exhortación a la rectitud que propone a los comunistas. El comunismo no es una idea original de Marx y Engels, existe desde el albor de los tiempos y hay registros de personajes célebres que quisieron impulsarlo, como San Ambrosio, San Jerónimo, Jesucristo y San Francisco de Asís, quienes increparon la propiedad privada y trataron de convencer a los feligreses de vivir una vida en la que los bienes serían poseídos por todos. Casi desconocidos en Occidente, en la tierra musulmana, muchos filósofos apoyaron al comunismo, y antes de ellos, Buda. Por supuesto, uno de los mayores exponentes del sueño social, Tomás Moro, cuya utopía es la primera defensa del comunismo. En Alemania, mucho antes de que Marx y Engels comenzaran a rumiar las ideas que marcarían un cambio en el orden mundial, el movimiento comunista se volvía cada día más poderoso, bajo la espada de Guillermo Weitling, fundador de la Asociación de los Justos y obrero autoinstruido que participó en el intento de revolución de 1830 en Leipzig. Dicho lo cual, se puede concluir que Marx y Engels esbozaron en el manifiesto los acaecimientos del capitalismo industrial en un documento político que insta a cambiar la perspectiva política de la emancipación social de los trabajadores. Para conseguirlo, plantea un eje fundamental: la concordancia entre teoría y práctica. El manifiesto comunista. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Las antiguas fuerzas de Europa han creado una alianza para la santa cacería del fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y la policía alemana. ¿Existe algún partido de oposición que no haya sido catalogado como comunista por los gobernadores adversarios? ¿Alguna facción opositora que no haya estigmatizado la amonestación de comunista, tanto a sus adversarios más ilustrados como a sus enemigos más reaccionarios? 2 elementos resultan de este hecho. Las potencias europeas reconocen al comunismo como una fuerza que crece. Es tiempo de que los comunistas exterioricen explícitamente su cosmogonía ante el mundo, en un manifiesto del partido. Objetivos y propensiones que propongan en su justa dimensión la superstición del fantasma del comunismo. Para darle vida al propósito anterior se reunieron, en Londres, comunistas procedentes de diversas naciones, quienes esbozaron el siguiente manifiesto, publicado en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés. Número 1. Burgueses y proletarios. La historia social hasta este momento ha sido la historia de la lucha de clases: libre o esclavo, patricio o plebeyo, señor o siervo, maestro u oficial. Resumen: opresores y oprimidos.
han estado y estarán enfrentados entre sí en batalla permanente que siempre culmina con la transformación revolucionaria de la sociedad o la destrucción de las clases en lucha. En las primeras épocas de la historiografía, apunta en sus anales, se aprende que la división de la sociedad en diferentes jerarquías comenzó desde los albores de la humanidad como un escalonamiento de posiciones sociales y de poder. En la Roma antigua había patricios y caballeros por una parte y plebeyos y esclavos por otra. En la Edad Media, reyes, nobles, señores feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos en cuyas clases sociales existía una categorización especial. La sociedad burguesa moderna, producto del desmoronamiento de la sociedad feudal, no ha abolido las discrepancias de clase de ninguna forma, limitándose a reemplazar las antiguas clases oprimidas por otras, así como las arcaicas condiciones de opresión y las pasadas formas de lucha. No obstante, en nuestra época, la época de la burguesía, se distingue por haber resumido las contradicciones de clase. La sociedad se divide, cada día un poco más, en dos corrientes enemigas, dos clases sociales directamente enfrentadas, burguesía y proletariado. De los siervos de la Edad Media brotaron los villanos libres de las primeras ciudades, de aquellos villanos libres surgieron los primeros elementos sociales de la burguesía. El descubrimiento de un nuevo continente y la circunnavegación de África procuraron a la emergente burguesía una cadena de nuevas riquezas. El mercado de las Indias Orientales y China, la colonización de América, el intercambio comercial con las colonias, el aumento de los medios de cambio y las mercancías, en general, proporcionaron al comercio, la navegación y la industria un lanzamiento nunca antes visto en el mundo que prodigó el rápido desarrollo del elemento revolucionario en la decadente sociedad feudal. La organización primigenia, feudal o gremial de la industria era incapaz de satisfacer la creciente demanda que derivaba de los nuevos mercados. En su lugar, y para lograr competitividad económica, se estatuyó la manufactura como un nuevo tipo de empleo. El estamento medio industrial reemplazó a los maestros gremiales, con lo que la división del trabajo entre diversas corporaciones desapareció ante la división del trabajo en un taller. Como los mercados continuaron en aumento, debido al crecimiento de la demanda, la manufactura no se daba abasto. En aquel tiempo se inventaron las máquinas que le darían nombre a la revolución industrial. En lugar de la manufactura comenzó la industria moderna. En lugar del estamento medio industrial se colocaron a aquellos que se beneficiarían del trabajo de otros, los modernos burgueses. La industria apuntaló el terreno para el mercado mundial que el descubrimiento de América habría preparado a conciencia. El mercado mundial propició un desarrollo inusual en el comercio, la navegación y las comunicaciones terrestres, mejora que influyó en la expansión de la industria. A medida que la industria, el comercio, la navegación e instauración de líneas ferroviarias han progresado, lo ha hecho también la burguesía. Esta evolución multiplicó los capitales mundiales y relegó a segundo plano a quienes lo hicieron posible, las clases heredadas por la Edad Media. Entonces podemos comprender que la burguesía moderna es el resultado de un largo proceso de desarrollo, una serie de innovaciones en el modo de producción e intercambio que permitieron la comercialización a nivel mundial. Cada uno de los escalones del perfeccionamiento de la burguesía ha estado acompañado por su correspondiente y necesario avance político. Clase social, otrora estamento, bajo el dominio de los señores feudales y la asociación armada, con autogobierno en la comuna, unas veces como república urbana independiente, otras como tercer estado tributario de la monarquía. Después, en la era de la manufactura, funcionó como contrapeso de la nobleza frente a la monarquía absoluta, base de las grandes monarquías. La burguesía finalmente logró conquistar, gracias a la instauración de la industria y el mercado mundial, la hegemonía política exclusiva en el nuevo estado representativo. El poder estatal moderno es un consejo administrador que trata los negocios comunes de la clase burguesa. En la historia, la burguesía ha desempeñado un papel altamente revolucionario. Ahí donde se ha entronizado en el poder, la burguesía devastó las relaciones feudales, patriarcales e idílicas. Extirpó despiadadamente los confusos lazos que unían a hombres con sus supersticiones naturales y no dejó, entre hombre y hombre, más que al árido interés y el adusto pago al contado. Ahogó el sagrado embeleso de la ilusión piadosa, del arrebato caballeresco, de la melancolía pequeño burguesa en las heladas aguas del cálculo egoísta. Disolvió la dignidad humana en el valor de cambio y sustituyó las libertades garantizadas, legalmente adquiridas, por la única libertad, la libertad de comercio sin escrúpulos.
Para resumir, reemplazó la explotación cubierta por espejismos religiosos y políticos por la explotación abierta y descarada. La burguesía le arrebató su halo a aquellas profesiones que hasta hoy eran respetables y contempladas con piadoso respeto. Convirtió a sus asalariados a doctores, abogados, sacerdotes, poetas y hombres de ciencia. La burguesía rasgó el manto de ternura que envolvía las relaciones familiares, reduciéndolo a la reciprocidad monetaria. La burguesía dejó expuesta que la bestial manifestación de fuerza que la reacción tanto admira de la Edad Media tenía su complemento natural en el apático cuento de la lechera. Ella fue la primera en demostrar lo que puede lograr el esfuerzo humano. Realizó prodigios indiscutiblemente diferentes de las pirámides egipcias, los acueductos romanos y las catedrales góticas, e hizo campañas enteramente distintas de las migraciones y las cruzadas. La burguesía revoluciona continuamente los instrumentos de producción, léase, las relaciones de producción y las relaciones sociales. La conservación intacta del antiguo modo de producción fue, por el otro lado, la primera condición de existencia de las clases industriales primigenias. La continua innovación de los medios de producción y la incesante agitación de los estados sociales, así como una indestructible inseguridad, distinguen a la época burguesa respecto de las demás. Las relaciones fijas, oxidadas con su cortejo de representaciones y visiones, veneradas desde tiempos antiguos, se disolvieron, mientras que las recién formadas envejecen antes de llegar al poder. Lo estamental y establecido se desvanece, lo sagrado es profanado y los hombres están, al fin, obligados a considerar sobriamente su situación y relaciones recíprocas. Cada vez mayor, la necesidad de exportar productos empuja a la burguesía a moverse a lo largo y ancho del globo. Anida en cualquier parte se amplía y crea conexiones. La burguesía, sostenida por la explotación del mercado mundial, estableció la producción y el consumo de países a escala cosmopolita. A pesar de la férrea resistencia de los reaccionarios, le quitó a la industria el suelo que pisa. Las anticuadas industrias nacionales fueron destruidas y desplazadas por nuevas industrias, cuya introducción se ha convertido en una cuestión vital para las naciones civilizadas. Las nuevas industrias ya no emplean materias primas del lugar en el que están, sino que las importan, procedentes de las zonas más alejadas, y sus productos no se consumen solo en un país, sino que de forma simultánea en los 4 continentes. En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos de campo, aparecen nuevas, que requieren compensarse con productos de los países más lejanos. En lugar de la vestuosa autonomía y el aislamiento, surge el intercambio universal. Una interdependencia mundial entre naciones, no solo en la producción material, sino también en la intelectual. Los productos intelectuales de cada nación se convierten en propiedad común, la peculiaridad y limitación nacionales se han vuelto imposibles en la medida de lo cotidiano, y de las muchas literaturas nacionales y locales se han formado y consolidado una literatura mundial. Debido al veloz progreso de los instrumentos de producción y la inmensa mejora de las comunicaciones, la burguesía arrastra con su poderoso cauce al río de las naciones, incluso a las más bárbaras, hacia la civilización que nos propone. El económico precio de sus productos es la artillería pesada con la que derriba cualquier muralla china y domina la cerril xenofobia de los bárbaros, hasta su capitulación. La burguesía ha obligado a las naciones a apropiarse del modo de producción burgués, de otra forma estarían condenadas al aislamiento y la ruina. Si no quieren sucumbir, las naciones están forzadas a incorporarse a la nueva civilización, léase, convertirse en países burgueses. Para resumir, la burguesía crea un mundo a su imagen y semejanza. La burguesía ha subordinado a la agricultura del campo al dominio de la industria de la ciudad, ha fundado enormes metrópolis y multiplicado exponencialmente la población que habita en sus ciudades. En comparación con la población agraria, de esta forma logró sacar a una considerable parte de los campesinos de la ignorancia y el oscurantismo en que viven sumidos, del mismo modo que ha sometido el campo a la ciudad. Ha supeditado a los pueblos bárbaros y semibárbaros a las comunidades civilizadas, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. La burguesía aísla progresiva y selectivamente la dispersión de los medios de producción, la propiedad y la población. Ha comprimido a las poblaciones, concentrando los medios de producción y destinado a la propiedad en pocas manos. La consecuencia necesaria ha sido la centralización política.
Las regiones autónomas, casi federadas simplemente cada una con diferentes intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras, se han visto en la necesidad de unirse en una misma nación con un solo gobierno, ley, intereses nacionales, de clase y una sola tarifa aduanera. La burguesía ha cumplido más de 100 años en el dominio de la clase social, tiempo en el que implantó fuerzas productivas más abundantes y grandiosas que las generaciones pasadas, en conjunto. Subordinación de las fuerzas de la naturaleza, invención de maquinaria, aplicación de la ciencia a la industria y la agricultura, circunnavegación de los océanos con barcos de vapor, fabricación de ferrocarriles, telégrafo eléctrico, roturación en los 4 continentes, acondicionamiento de ríos para la navegación, poblaciones enteras alzadas repentinamente. ¿Acaso algún siglo pasado sospechó que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? Hasta este momento hemos aprendido cómo los medios de producción y de comunicación, sobre cuya base se formó la burguesía, fueron creados en la sociedad feudal y alcanzaron un alto nivel de desarrollo de los medios de producción y comunicación, además de comprender las relaciones conforme a las cuales la sociedad feudal producía e intercambiaba productos, así como las relaciones de la organización feudal de la agricultura y la manufactura. Para resumir, las relaciones de propiedad feudales dejaron de corresponder a las fuerzas productivas desarrolladas en la búsqueda de una mayor, pues aquellas relaciones de propiedad frenaban la producción. Para ocupar el lugar de las antiguas y ya obsoletas formas de producción, se inventó la libre concurrencia, adecuando la constitución social y política en su beneplácito, bajo el dominio económico y político de la clase burguesa. En estos momentos se origina un movimiento parecido al de la Edad Media. Los medios de producción y de comunicación, las relaciones de propiedad burguesas, la moderna sociedad burguesa, que tan enfáticos medios de producción y comunicación han sacado de su sombrero, recuerda al hechicero que ya no es capaz de dominar las potencias oscuras que él mismo ha conjurado. Esto sucede desde hace décadas, pues la historia de la industria y del comercio no es otra cosa que la trayectoria de la rebelión de las fuerzas de producción modernas frente a las modernas relaciones de producción y de propiedad, que son las condiciones de vida de la burguesía y de su dominio. Basta aludir a las crisis comerciales que en su constante reaparición cada vez más amenazante cuestionan la existencia de la sociedad burguesa. En las crisis comerciales no solo se destruye gran parte de lo producido, sino también una significativa parte de las fuerzas productivas. En las crisis se desata una epidemia social que en épocas anteriores hubiera parecido algo absurdo, el mal de la sobreproducción. La sociedad está retrotraída a un estado de momentánea barbarie. El hambre y la catastrófica guerra generalizada aparentan haberla privado de sus provisiones. La industria y el comercio parecen estar destruidos. ¿Por qué? Porque en medio de la vorágine productiva, la población creció demasiado, exageradas provisiones, excesiva industria y demasiado comercio. Las potencias productoras que tienen a su disposición no sirven para fomentar las relaciones de propiedad burguesas. En cambio, se volvieron demasiado poderosas para las correspondencias que ahora las frenan. Ahora bien, apenas superan la inmovilización, provocan el desorden en la sociedad burguesa y ponen en peligro la existencia de su propiedad. Las relaciones burguesas se han vuelto demasiado estrechas como para abarcar la riqueza que han creado. Entonces, ¿cómo supera la crisis la burguesía? Por un lado, mediante la destrucción forzada de una parte de la masa de fuerzas productivas, por el otro, necesita y subyuga nuevos mercados, al tiempo que explota a fondo los antiguos. ¿De qué manera se supera una crisis financiera? Solo hay que poner sobre la palestra crisis globales y violentas. Las armas con las que la burguesía derribó el feudalismo se han volteado y apuntan directamente contra la burguesía. Pero la burguesía no solo fabricó las armas que van a darle la muerte, también creó a los hombres que van a manejarlas, los obreros modernos, los proletarios. En la misma medida en que se despliega la burguesía, léase, el desarrollo del capital mismo, se forma el proletariado, la clase de obreros modernos capaces de subsistir solo si encuentran trabajo, al que solamente acceden si dicho trabajo aumenta el capital. Estos obreros que tienen que venderse al por menor son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio, expuesta de la misma forma a las vicisitudes de la concurrencia y las oscilaciones del mercado. La característica de independencia que ostentaba el trabajo del obrero proletario ha perdido su valor debido a la propagación de la industria y la división del trabajo. El obrero se convirtió en un accesorio de la máquina, así solo se exige de la persona el manejo sencillo y monótono de algún mecanismo de la máquina.
El costo que supone un obrero para la fábrica en la que trabaja se reduce a las provisiones necesarias para su sustento y la reproducción de sus futuros proletarios de engranaje. El costo de la producción es igual al precio de la mercancía y el trabajo. Como contradicción de contradicciones, cuanto más riguroso es el trabajo, disminuye el salario. Peor aún, en la medida en la que aumenta la maquinaria y la división del trabajo, la masa de trabajo crece, ya sea por la multiplicación de las horas de trabajo o por la multiplicación del trabajo exigido en un tiempo determinado, ya sea por el funcionamiento acelerado de las máquinas, etc. La industria moderna ha transmutado el pequeño taller de trabajo del maestro patriarcal en la ingente fábrica del capitalista industrial. Aglomeraciones de trabajadores hacinados en la fábrica son tratadas como el ejército, se les ubica como soldados rasos de la industria, bajo la estrecha vigilancia de una jerarquía de suboficiales y oficiales. Los obreros proletarios no solo son esclavos de la clase y del Estado burgués, sino que son esclavizados cada día y en todo momento por la máquina, el capataz y el empresario burgués individual. Este despotismo se comprende tanto más mezquino, odioso e irritante, cuanto más abiertamente proclama que su fin ulterior estriba en el lucro. En la medida en que se requiere menos habilidad y fuerza de trabajo manual, cuanto más avanza la industria moderna, desplaza el trabajo de los hombres por el de las mujeres, pues las diferencias de sexo y edad carecen de valor social en la clase obrera, puesto que son meros instrumentos de trabajo en la fábrica. Entonces, al llegar al momento en que la explotación del trabajador por el fabricante se traduce en el cobro del salario, caen inexorables sobre el obrero las otras partes que conforman a la dichosa burguesía: el propietario de la vivienda, el almacenista, el prestamista, en fin, la vida impagable y miserable a la que se ven sometidos. Las clases intermedias hasta ahora existentes, pequeños industriales, comerciantes y rentistas, artesanos y campesinos, se ven arrastrados hacia el proletariado, ya sea debido porque su pequeño capital no basta para lanzarse a la gran empresa y sucumbe en la competencia con los capitalistas mayores, ya sea debido a que su habilidad ha quedado devaluada ante los nuevos métodos de producción. De esta manera, se puede reclutar al proletariado en casi cualquier clase de la población. El proletariado ha tenido diversos grados de desarrollo a lo largo de su historia. Su lucha contra la burguesía comienza en el momento mismo de su existencia. Primero, cada obrero lucha individualmente por seguir vivo. Después, los obreros de una fábrica dejan el cuerpo y el alma en la fábrica. Culmina con los obreros de alguna localidad que dominan una rama de trabajo específica frente al burgués individual que los explota directamente. Los proletarios dirigen sus ataques contra las relaciones de producción burguesas y los instrumentos de producción. Destruyen las mercancías extranjeras en competencia, destrozan las máquinas y prenden fuego a las fábricas para intentar reconquistar la decaída posición del trabajador de la Edad Media. En esta fase, los obreros constituyen en el país una masa dispersa y fragmentada por la multitud. La conjunción masiva de trabajadores no es la consecuencia lógica de su propia unión, sino de la alianza de la burguesía, la cual tiene que poner en movimiento al proletariado entero para justificar su ser y estar, lo que momentáneamente puede hacer con el fin de alcanzar sus propios objetivos políticos. Durante el ciclo mencionado, los proletarios no combaten a sus enemigos, sino a los enemigos de sus enemigos, los remanentes de la monarquía absoluta, los terratenientes, la burguesía no industrial, los pequeños burgueses, de manera que el movimiento histórico queda concentrado en las manos de la burguesía. Cualquier victoria alcanzada en esta situación es una victoria de la burguesía. Con el desarrollo de la industria no solo se multiplica el proletariado, sino que se concentra en masas mayores para aumentar su fuerza. Los intereses y condiciones de vida entre los proletarios se parecen cada vez más debido a que la maquinaria borra progresivamente las diferencias del trabajo, al tiempo que equipara el salario hacia un nivel igualmente bajo. La creciente afluencia de la burguesía y las crisis industriales resultantes hacen oscilar cada vez más el salario del obrero. La maquinaria, que progresa cada vez más rápidamente, perfeccionándose sin cesar, aumenta gradualmente la inseguridad de su existencia. De manera creciente, los encuentros entre el obrero individual y el burgués individual obtienen el carácter de colisiones entre dos clases. Los trabajadores comienzan a formar asociaciones frente a la burguesía, se unen para defender su salario y fundan sociedades duraderas, con el fin de estar abastecidos en caso de eventuales levantamientos. Aquí y allá la lucha se convierte en sublevación. De vez en cuando los obreros consiguen una victoria, pero solo fugazmente. El verdadero resultado de su lucha no consiste en el triunfo inmediato, sino en la unión de los obreros que cada vez ganan más terreno.
Paradójicamente, dicha unión está favorecida por los crecientes medios de comunicación establecidos por la industria, medios que ponen en contacto a los obreros de distintas localidades. Esta comunicación resulta suficiente para centralizar como disputa nacional, como lucha de clases, los múltiples querellas locales que en todas partes tienen el mismo talante y carácter. Es preciso entender que cualquier lucha de clases es una lucha política, la unión que necesitan los habitantes de las ciudades medievales, con sus caminos vecinales como medio masivo de comunicación, tardaron siglos, sin hipérbole, hasta que finalmente la realizan los modernos obreros proletarios. La organización de los proletarios como una clase social, por ende, la creación de un partido político, se fragmenta constantemente por la cooperación entre obreros, parábola que resurge más enérgica, firme y poderosa. Exige reconocer ciertos derechos de los trabajadores en forma de leyes, al tiempo que aprovecha las disensiones de la burguesía. Eso fue lo que sucedió al estatuirse la ley de 10 horas al trabajo máximo en Inglaterra. Los choques entre la añeja y la moderna sociedad favorecen en múltiples ocasiones el proceso de desarrollo del proletariado. La burguesía se encuentra en constante batalla, al principio contra la aristocracia y después contra sus propios sectores, cuyos intereses no iban de la mano con un descomunal progreso de la industria. La burguesía local lucha contra la burguesía foránea. En cada una de las disputas anteriores está obligada a apelar al proletariado, al pedir su ayuda y comprometerlo con el movimiento político. La burguesía proporciona al proletariado sus principales elementos de formación. Podría decirse que crea y proporciona armas contra sí misma. Además, debido al progreso de la industria y sus diferentes intereses, de pronto, grandes segmentos de la clase dominante se despeñan al abismo del proletariado. Los afortunados solo ven amenazado su nivel de vida. Estos sectores aportan al proletariado considerables elementos de formación. En último lugar, en el tiempo en el que la lucha de las clases se aproxima a su fin, el proceso de disolución al anterior de la clase dominante, adentro de la antigua sociedad, toma un aspecto tan violento y agudo que una pequeña fracción prefiere desprenderse y sumarse a la clase revolucionaria, la que tiene el futuro en sus manos. Podemos inferir que así como antes una parte de la nobleza se sumó a la burguesía, de la misma forma la burguesía se une al proletariado, en especial un sector de los burgueses teóricos, quienes han elevado con elocuentes disertaciones la penetración del movimiento histórico. De las clases que hoy están frente a la burguesía, solamente el proletariado se presenta con atributos potencialmente revolucionarios, ya que las demás degeneran y se hunden en el maremoto de la industria y los medios de producción. Los estamentos medios contienen al pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano y el campesino, quienes arremeten contra la burguesía para salvarse del desplome. Entonces no son revolucionarios, sino conservadores. Incluso los catalogo como reaccionarios, pues su objetivo es hacer retroceder la rueda de la historia. Si de alguna forma son revolucionarios, se debe exclusivamente a su inminente deceso al proletariado, así que no defienden los intereses presentes, sino sus intereses futuros, con lo que aparentan abandonar su antiguo punto de vista para cambiarlo al del proletariado. El proletariado está cubierto de andrajos y sufrimiento. La insensible descomposición de las capas bajas de la antigua sociedad es algunas veces arrastrada hacia el movimiento de la revolución proletaria, pero debido al nivel de vida al que estaba acostumbrado, estará más dispuesto a dejarse sobornar por los reaccionarios. Las condiciones de vida de la antigua sociedad se perdieron en las del proletariado. El proletario no tiene propiedad ni forma de acceder a lujos o confort. La relación que mantiene con su esposa e hijos no tiene nada en común con la relación familiar burguesa. El trabajo industrial moderno, la moderna sumisión al capital, la misma que en Inglaterra que en Francia, en América que en Alemania, ha quitado al proletariado su carácter nacional por completo. Las leyes, la moral y la religión apoyan los prejuicios burgueses, bajo los cuales se esconden muchos otros intereses burgueses. Las antiguas clases dominantes intentaron asegurar la posición que habían alcanzado por medio del sometimiento de la sociedad a las condiciones en que obtenían sus ganancias. Los proletarios únicamente pueden tomar fuerzas productivas sociales si eliminan el modo de apropiación imperante. Los proletarios no tienen que asegurar lo suyo, pues nada tienen, así que deben destruir la seguridad privada y cualquier seguro privado hasta hoy existente. Los movimientos sociales que hasta el día de hoy han surgido han sido de minorías o en interés de las minorías. El movimiento proletario es independiente de la mayoría y funciona en interés de la mayoría. El proletariado
El nivel más bajo de la sociedad actual no puede levantarse o enderezarse sin hacer explotar la subestructura de las capas que conforman y defienden a la sociedad oficial. Aunque no por su contenido, la lucha del proletariado es por su forma una lucha nacional. El proletariado de cada país debe enfrentarse en primer lugar contra su propia burguesía. Al estudiar las fases generales del desarrollo del proletariado, hemos inferido la guerra civil, más o menos oculta en el seno de la sociedad existente, hasta el punto en que se rompe y se transforma en una revolución abierta, en la que el proletariado afirma su dominio mediante el derrocamiento violento de la burguesía. Las sociedades anteriores se apoyaban, según hemos visto, en la oposición de las clases opresoras y oprimidas. Ahora bien, para poder esclavizar a una clase hay que asegurarle condiciones en las que al menos pueda sostener su existencia, sobrevivir o vivir para producir. El siervo se hizo a miembro de la comuna al estar bajo el servilismo, como el pequeño burgués se elevó a burgués al estar sometido al yugo del absolutismo feudal. El obrero moderno, en contraste, en lugar de levantarse de la mano del progreso de la industria, cae cada vez más, incluso por debajo de las condiciones de su propia clase. El obrero se convierte en miserable y el pauperismo crece rápidamente, mucho más que la población y que la riqueza. Al ser incapaz de continuar como la clase dominante de la sociedad y de imponer a ésta, como ley reguladora, las condiciones de existencia de su clase, resulta incompetente para oprimir porque no es capaz de asegurar a su esclavo la existencia, ni siquiera dentro de su esclavitud, ya que se ve obligada a dejarlo descender hasta el momento en que tiene que alimentarlo, en lugar de ser alimentada por él. La sociedad no puede continuar sometida a ella, la existencia de la burguesía no es compatible con la sociedad. La condición esencial de la existencia y el dominio de la clase burguesa se entroniza en el acumulamiento de riquezas en manos de inversos privados y en la formación y multiplicación del capital. La condición del capital proviene del asalariado. El asalariado solo puede apoyarse en los obreros. El avance de la industria, cuyo agente involuntario y sin resistencia es la burguesía, sustituye el recogimiento de los obreros, consecuencia de su unión revolucionaria y resultado de su asociación. Con el desarrollo de la industria cede, bajo los pies de la burguesía, la base sobre la que produce y se apropia de los productos. Produce, sobre todo, a sus propios verdugos. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Número 2. Proletarios y comunistas. ¿Cuál es la relación entre comunistas y proletarios? Los comunistas no son un partido más especial que los demás partidos obreros. Sus intereses son los mismos que los del proletariado. No implantan principios individuales con los que quieran moldear el movimiento proletario. Los comunistas se distinguen del resto de partidos proletarios solamente porque, por un lado, inciden y hacen valer los ideales, entre las muchas luchas nacionales del proletariado y los intereses comunes, en su conjunto, independientes de cualquier tipo de nacionalidad. Por el otro lado, a lo largo de los numerosos periodos de desarrollo que han atravesado la lucha entre la burguesía y el proletariado, siempre han defendido los intereses del movimiento. En el terreno empírico, los comunistas son, sin género de duda, el sector más decidido de los partidos obreros. En todos los países, el partido que impulsa para lograr algo nuevo, en teoría, comprenden las condiciones y los resultados integrales del movimiento proletario, incluso antes que la restante masa del proletariado. El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de los demás partidos proletarios, una constitución que apruebe al proletariado como una clase social, la deposición del dominio burgués y la conquista del poder político por el proletariado. Las tesis teóricas de los comunistas no están cimentadas en lo absoluto en ideas o principios artificiosos, tampoco fueron expuestas por este o aquel reformador del mundo. Conforman la expresión general de cómo está y cuál es la situación real de la lucha de clases en este momento. Un movimiento histórico que pasa ante nuestros ojos, junto a la abolición de las anteriores relaciones de propiedad. Las relaciones de propiedad siempre han estado subyugadas al perpetuo cambio histórico, a una continua transformación histórica. La Revolución Francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en el beneplácito de la propiedad burguesa. Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad sin sentido, sino la invalidación de la propiedad burguesa. Pero la propiedad burguesa moderna es la última y más perfecta expresión de creación y apropiación de productos, basada en enfrentamientos de clases, en la explotación del uno por el otro. Puntualizando, los comunistas pueden sintetizar su teoría en una sola oración: la eliminación de la propiedad privada.
A los comunistas se nos ha reclamado el querer abolir la propiedad adquirida de forma personal, elaborada con las propias manos, la propiedad que fundamenta la base de toda libertad, actividad e independencia personales. Propiedad elaborada, adquirida, ganada por uno mismo. ¿Acaso hablan de la propiedad pequeño burguesa y pequeño campesina, las que precedieron a la propiedad burguesa? No necesitamos invalidarla. El desarrollo de la industria la ha suprimido ya. De hecho, la invalida diariamente. Tal vez se refiere a la moderna propiedad privada burguesa. ¿No es cierto que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, ha creado la propiedad de ésta? Por supuesto que no. El proletariado crea el capital, esto es, la propiedad que explota al trabajo asalariado, que solo puede multiplicarse bajo la condición de engendrar nuevo trabajo asalariado, para explotarlo otra vez. La propiedad actualmente se agita en oposición del capital y el trabajo asalariado. Veamos cada uno de los lados de dicha oposición. Ser capitalista implica que, mediante la posición social, la persona deberá tomar una perspectiva personal en la producción. El capital es un producto comunitario y solo puede ponerse en movimiento gracias a la actividad conjunta de los miembros de la sociedad. Es más, para que funcione realmente debe ponerse en movimiento gracias a la actividad de los miembros de la sociedad en su conjunto. El capital no es poder personal, es poder social. Por lo tanto, si el capital se transforma en propiedad comunitaria, pertenece a todos los miembros de la sociedad. No se transforma propiedad personal, sino en propiedad social. Solo se transforma el carácter social de la propiedad. Para que funcione, debe perder su carácter de clase. Hablemos del trabajo asalariado. El precio medio del trabajo asalariado es igual al mínimo del salario. Léase, el pago para los medios de subsistencia, necesarios para mantener con vida al trabajador como trabajador. Lo que el obrero asalariado gana, gracias a su actividad, solo le basta para sobrevivir. Se entiende que nosotros, los comunistas, no queremos abolir esta adjudicación personal de los productos del trabajo, destinada a reproducir la vida inmediata del siguiente trabajador, una apropiación que no deja ninguna ganancia neta que sea capaz de proporcionar poder sobre el trabajo ajeno. Solo queremos suprimir el carácter miserable de la ganancia, consecuencia final por la que el obrero tan solo existe para multiplicar el capital. Vive únicamente en la medida en que lo exige el interés de la clase dominante. En la sociedad burguesa, el trabajo activo es el medio ideal para multiplicar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado es el medio para ampliar el proceso vital de los trabajadores, para dignificarlo y ayudarlo. En la sociedad burguesa, el pasado se impone sobre el presente. En la sociedad comunista, el presente impera ante el pasado. En la sociedad burguesa, el capital es independiente y propio, mientras que la persona que trabaja carece de independencia económica. A la eliminación de esta situación, la burguesía la llama supresión de la personalidad y la libertad, y con razón. Se trata efectivamente de la supresión de la personalidad, independencia y libertad burguesas. Por independencia y libertad se entienden las relaciones burguesas de producción actuales, el libre comercio y la compraventa autónoma, pero si el trato llega a romperse, por la causa que fuere, desaparece también el libre comercio. Las sentencias acerca del libre comercio, como las fanfarronerías de nuestra burguesía sobre la libertad, no tienen sentido más que ante el comercio encadenado frente al ciudadano esclavizado de la Edad Media, pero no frente a la liquidación comunista del comercio, de las relaciones burguesas de producción y de la misma burguesía. Se horrorizan porque queremos eliminar la propiedad privada, aunque en la sociedad existente la propiedad está suprimida para 9/10 partes de la población. La propiedad privada existe, precisamente, gracias a que no existe para las otras 9/10 partes. Nos reclaman que pretendamos suprimir una propiedad que exige, como una de sus condiciones necesarias, la carencia de propiedad de la mayoría de la sociedad. En una palabra, nos reclaman que queremos suprimir sus propiedades. Indudablemente eso es lo que queremos, desde el momento en que el trabajo no se transforma en capital, dinero, renta de la tierra y deja de ser un poder social monopolizable. Léase, desde el instante en que la propiedad personal deja de convertirse en propiedad, declaran que ha quedado suprimida la persona. Confiesan que no juzgan como a persona, sino al burgués, al proletario burgués. Desde luego, esa persona debe ser destruida. El comunismo no le quita a nadie el poder de apropiarse de los productos sociales, solo le quita el poder de utilizar dicha propiedad para explotar el trabajo ajeno.
Se ha objetado que al suprimirse la propiedad privada se dejará de trabajar y se extenderá la desidia generalizada, nada más lejos de la realidad. De ser así, hace mucho que la sociedad burguesa habría sucumbido, víctima de la pereza, ya que los que en ella trabajan no ganan, y los que en ella ganan no trabajan. La objeción desboca en el lago de la tautología, donde se acaba el trabajo asalariado en cuanto se acaba el capital. Las discusiones que se dirigen contra el modo de apropiación y producción comunista de productos materiales se ha extendido hasta la apropiación y producción de productos intelectuales. Al igual que para el burgués, la supresión de la propiedad clasista significa la supresión de la producción misma. De igual forma, extirpar la educación clasista es para él idéntico a destruir la educación sin más. La educación cuya pérdida lamenta el burgués es para la mayoría la educación que los convierte en el engranaje de una máquina. ¿Para qué discutir con nosotros y calcular la eliminación de la propiedad burguesa conforme a sus ideales burgueses de libertad, educación, derecho, etc.? Sus ideas son producto de las relaciones de producción y propiedad burguesas, igual que su derecho no es otra cosa que la voluntad de su clase, elevada a la categoría de derecho, una voluntad cuyo contenido se encuentra en las condiciones materiales de su vida de su propia clase. Las sórdidas representaciones en que ustedes, basados en situaciones históricas, transitorias en el curso de la producción, convierten sus relaciones de producción y propiedad en leyes eternas de la naturaleza, son compartidas con las clases dominantes de otros tiempos. Lo que ustedes comprenden como propiedad antigua, lo que entienden como propiedad feudal, ya no deberían entenderlo, pues se refiere a la propiedad burguesa. Destrucción de la familia. Incluso los fundamentalistas pierden el temple cuando se menciona este vergonzoso propósito de los comunistas. Actualmente, ¿en qué se apoya la familia burguesa? En el capital, la ganancia y la propiedad privada. En su desarrollo, la familia solo existe para la burguesía, pero encuentra su complemento en la obligada carencia de familia de los proletarios y la prostitución pública. Evidentemente, la familia del burgués desaparece con el desvanecimiento de su complemento, y ambos se evaporan cuando ya no hay capital. ¿Nos reclaman el querer suprimir la explotación de los hijos por sus padres? Confesamos ese delito. Pero ustedes opinen, ¿queremos eliminar las relaciones más íntimas al sustituir la educación familiar por la social? ¿No está determinada su educación por la sociedad? ¿No lo está a través de las relaciones sociales, en cuyo seno educas, a través de la intervención directa o indirecta de la sociedad mediante la escuela? Los comunistas no deciden la influencia de la sociedad en la educación, solamente cambian su carácter y su fin ulterior, arrancándole el influjo de la clase dominante. Los pensamientos de la burguesía sobre la familia y la educación, así como de la íntima relación entre padres e hijos, se vuelven nauseabunda en la medida en que, por culpa de la industria, se desgarran los lazos familiares de los proletarios, ya que sus hijos se transforman en artículos de comercio e instrumentos de trabajo. Pero ustedes, comunistas, quieren introducir la comunidad de mujeres, grita a coro la burguesía. El burgués ve en su esposa otro instrumento de producción, sabe que los instrumentos de producción deben de ser explotados en común y no puede pensar en otra cosa que no sea en cómo el destino de la socialización afectará a las mujeres. No intuye que de lo que se trata precisamente es de terminar con la situación de la mujer como simple instrumento de producción. No hay nada más limitado que el horror moralista de los burgueses acerca de la recelada comunidad oficial de mujeres comunistas. Los burgueses, no satisfechos con tener a su disposición a las mujeres e hijas de los proletarios, por no hablar de la creciente prostitución, encuentran personal goce en la seducción recíproca de sus esposas. El matrimonio burgués es, de hecho, la comunidad de las esposas. A lo sumo, se podría recriminar a los comunistas el querer introducir la comunidad de mujeres, torcidamente oculta, sustituyéndola por una comunidad de mujeres oficiales, francas. Además, la moral burguesa cae por su propio peso, ya que si se suprimen las relaciones de producción actuales, también desaparece la comunidad de mujeres derivada de ellas, léase la prostitución oficial y no oficial. Del mismo modo se ha amonestado a los comunistas el querer suprimir la patria, la nacionalidad. Los obreros no tienen patria, no se les puede quitar lo que no tienen. El proletariado es nacional en la medida en que se conquista la hegemonía política. En primer lugar, para elevarse a clase nacional, en la que habrá de constituirse como una sólida nación, jamás bajo la cosmogonía de la burguesía. El distintivo nacional y los antagonismos de los pueblos se extienden con mayor frecuencia. Esta es una consecuencia del desarrollo de la burguesía y su libertad de comercio en el mercado mundial.
su uniformidad de producción industrial y las formas de vida que a ella corresponden. El poderío del proletariado va a hacerlos esfumarse. Es necesaria la acción en conjunto, por lo menos de los países civilizados. Esa es una de las primeras condiciones de la liberación. En la medida en que se retira la explotación de un individuo por otro, se suprime la explotación de una nación por otra. Terminando el antagonismo de clases dentro de la nación, se acaba la hostilidad de las naciones entre sí. Las acusaciones dirigidas contra el comunismo, planteadas desde puntos de vista religiosos, filosóficos e ideológicos, no merecen un examen más detallado. Hay que ser muy inteligente y tener difícil conocimiento para entender que, al cambiar los hombres sus condiciones de vida, cambia su existencia social y sus ideas, visiones y conceptos también cambian. La historia de las ideas demuestra que la producción intelectual cambia de forma con la material. Las doctrinas arbitrarias de cualquier época han sido siempre las de la clase dominante. Se habla de ideas que revolucionan a la sociedad. Con eso no se hace sino expresar el hecho de que en la vieja sociedad se han formado los elementos de una nueva sociedad, de que con la disolución de las arcaicas condiciones de vida nace la disolución de las viejas ideas. Cuando el mundo antiguo estaba a punto de morir, la religión cristiana venció a las religiones primitivas. Cuando el ideal cristiano sucumbió ante la Ilustración en el siglo XVIII, la sociedad feudal libraba una batalla a muerte con la entonces revolucionaria burguesía. Las ideas de libertad, conciencia y religión no hacían más que expresar el dominio de la libre concurrencia en la esfera del saber. Se podrá espetar que las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., se han modificado en el curso del desarrollo histórico, y obviamente así es. La religión, la moral, la filosofía, la política y el derecho se han mantenido siempre en medio del cambio. Existen verdades como la libertad y la justicia comunes a todas las situaciones. El comunismo termina con las verdades absolutas, acaba con la religión y la moral, en lugar de conferirles una nueva forma, que sería amarga contradicción de los desarrollos históricos anteriores. ¿A qué se somete la acusación? La historia de la sociedad preliminar se sacudió con antagonismos de clase, que en épocas diferentes lucían distinta forma. No importa, fuere cual fuera la forma que adquiriera la explotación de una parte de la sociedad por la otra. Dicha utilización siempre ha sido un hecho común de los siglos pasados. No hay nada raro en que la conciencia social de los siglos pasados, pese a su complejidad y diversidad, se haya movido por medio de formas comunes de conciencia, convenciones que solo desaparecerán cuando el antagonismo de clase acabe. La revolución comunista es una ruptura radical con las relaciones de propiedad transmitidas. No tiene nada de extraño que en el proceso de su desarrollo rompa de manera radical con las ideas transmitidas. Hagamos a un lado las refutaciones de la burguesía contra el comunismo. Ya disertamos que el primer paso de la revolución obrera consiste en su ascensión a la clase dominante para conquistar la democracia. El proletariado utilizará el dominio político para arrebatarle el capital a la burguesía, multiplicar lo más rápidamente posible la masa de fuerzas productoras y concentrar los instrumentos de producción en el Estado, léase, en el proletariado organizado como clase dominante. Ciertamente, al principio esto solo puede ocurrir por medio de instituciones autoritarias sobre el derecho de propiedad y las relaciones burguesas de producción, en las que se aplicarán medidas que parecerán económicamente insuficientes e insostenibles, pero que en el curso del movimiento serán inevitables, como medio para transformar el modo de producción en su totalidad. Estas medidas serán diferentes, claro está, pues se adecuarán a la realidad de distintos países. En los países más avanzados deberán aplicarse las siguientes medidas sin excepción. Número 1. Expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta que produzca para gastos del Estado. Número 2. Impuesto vigorosamente progresivo. Número 3. Abolición del derecho de herencia. Número 4. Confiscación de la propiedad de los emigrantes y los rebeldes. Número 5. Centralización del crédito en manos del Estado, mediante un Banco Nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo. Número 6. Concentración de los transportes en manos del Estado. Número 7. Multiplicación de las fábricas nacionales y los instrumentos de producción, así como la mejora de las propiedades agrarias conforme a un plan comunitario. Número 8. Trabajo como obligación de cada uno de los individuos y organización de ejércitos industriales, especialmente para la agricultura. Número 9. Unión del aprovechamiento agrario, de mano de la industria, medidas para superar gradualmente la diferencia entre ciudad y campo.
Número 10. Educación pública y gratuita para todos los niños. Eliminación del trabajo infantil en las fábricas, unión de la educación con la producción material. Una vez que han desaparecido las clases y la producción está concentrada en manos de los individuos unidos, el poder público pierde su carácter político. El poder político, en sentido propio, es el poder organizado de una clase para someter a otra. Si el proletariado en su lucha contra la burguesía se une como clase, se convierte en clase dominante, por medio de una revolución que suprime por la fuerza, como clase dominante, las viejas relaciones de producción, suprime con esas relaciones de producción las condiciones de existencia de los antagonismos de clase, suprime las clases como tales y con eso su propio dominio como clase. En lugar de la rancia sociedad burguesa, con sus clases y oposiciones de las mismas, surge una agrupación en la que el libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos. 3. Literatura socialista y comunista. Número 1. El socialismo reaccionario. Inciso A. El socialismo feudal. Las aristocracias francesa e inglesa necesitaban, dada su posición histórica, escribir difamaciones contra la moderna sociedad burguesa. En la Revolución Francesa, la de julio de 1830, y el movimiento reformista inglés, la aristocracia sucumbió ante el odiado advenedizo. Ya no se podía hablar de una lucha política seria, solamente quedaba la lucha literaria. Pero tampoco en el terreno de la literatura eran posibles las viejas expresiones de la época de la Restauración, así que para incitar la simpatía, la aristocracia perdió de vista, aparentemente, sus intereses y formuló su acta de acusación contra la burguesía e interés de la explotada clase obrera. Así disponía la satisfacción de redactar injuriosos versos contra su nuevo dominador y de susurrarle al oído profecías más o menos colmadas de desgracias. Lo anterior dio cabida al surgimiento del socialismo feudal, parte elegía, parte libelo, mitad eco del pasado, mitad amenaza del futuro. A veces, en el corazón de la burguesía, con un juicio amargo, ingeniosamente demoledor, produciendo siempre un efecto cómico debido a su total incapacidad de comprender la marcha de la historia moderna. Ellos levantaron el saco de mendigo del proletariado como bandera para poner de su parte al pueblo, pero cuantas veces éste se situó tras ellos, solo para contemplar los viejos escudos feudales y luego dispersarse con sonoras e irreverentes carcajadas, un pequeño fragmento de los legitimistas franceses y la joven Inglaterra fueron los que ofrecieron dicho espectáculo. En el momento en que los feudales demostraron que su modo de explotación estaba dispuesto de manera diferente al de la explotación burguesa, simplemente desconocieron que ellos explotaban bajo circunstancias y condiciones completamente distintas, hoy anticuadas. Cuando arguyen que bajo su mando no existía el proletariado moderno, simplemente olvidan que la moderna burguesía no era más que un retoño necesario de su orden social. Por otro lado, disimulan tan poco el carácter reaccionario de su crítica que su principal acusación contra la burguesía consiste, necesariamente, en que bajo el régimen de ésta se desarrolla una clase que va a dinamitar el antiguo orden social. De forma sumamente irónica, a la burguesía se le amonesta, más que el haber creado al proletariado, el haber creado al proletariado revolucionario. De aquella situación devino el que, en campo de la política pragmática, colaboren en cada una de las medidas represivas contra la clase obrera y que en su vida cotidiana se las arreglen para recoger los frutos del esfuerzo ajeno, a pesar de sus rimbombantes frases, y cambien lealtad, amor y honor por el trabajo en el trasquilamiento de la lana de oveja, el cultivo de cereales y la fabricación del aguardiente, ya que los clérigos siempre caminaron de la mano del feudal. El socialismo clerical hace lo mismo que el socialismo feudal. Nada más cómodo que dar una mano de socialismo al ascetismo cristiano. ¿Acaso no enfureció el cristiano frente a la propiedad privada, el matrimonio como base de la institución reguladora que implica la familia frente al Estado? ¿Acaso no predicó en su lugar la caridad, la pobreza, el celibato, la mortificación de la carne, la vida monástica y la iglesia? El socialismo cristiano es el agua bendita con la que el clérigo bendice la rabia del aristócrata. Inciso B. Socialismo pequeño burgués. La aristocracia feudal no es la única clase social que fue despuesta por la burguesía, quien ha contemplado cómo languidecen y se atrofian sus condiciones de vida en la moderna sociedad burguesa. Las poblaciones de las ciudades medievales y el estamento de los pequeños campesinos funcionaron como precedentes de la burguesía moderna. En los países con menor desarrollo industrial y comercial, esta clase se aferra con uñas y dientes a los faldones de la burguesía en ascenso.
Los países desarrollados que forman parte de la civilización, la moderna, han consolidado una nueva clase, la pequeña burguesía, la cual oscila entre el proletariado y la burguesía, además de reinventarse constante y continuamente como sector complementario de la sociedad burguesa. Ese es el ideal. Lo cierto es que la mayoría de sus miembros son arrastrados incesantemente al proletariado. Es más, gracias al desarrollo de la gran industria, observan cómo se acerca el momento en que desaparece por completo como sector independiente de la sociedad moderna. El momento justo en el que se ven sustituidos por los encargados del comercio, la manufactura y la agricultura. En Francia, donde la clase campesina constituye más de la mitad de la población, era normal que los escritores, que defendían al proletariado frente a la burguesía, establecieran como regla en su crítica al régimen burgués la existencia y taxonomía del pequeño burgués y el pequeño campesino, agarrándose al partido de los obreros desde el punto de vista de la pequeña burguesía. De esta manera se creó el socialismo pequeño burgués. Sismondi es el principal exponente de este tipo de literatura, no solo en Francia, sino también en Inglaterra. El socialismo examinó filosóficamente las contradicciones existentes en las relaciones modernas de producción, descubrió las hipócritas ocultaciones de los economistas, señaló la manera irrefutable cuáles eran los efectos destructivos de la maquinaria y la división del trabajo, la concentración de los capitales y la propiedad de la tierra, la sobreproducción, la crisis, el necesario naufragio de los pequeños burgueses y los pequeños campesinos, la miseria del proletariado, el desgobierno en la producción, las escandalosas diferencias en el reparto de la riqueza, la guerra industrial de aniquilación entre las naciones, la suspensión de las viejas costumbres, de las antiguas relaciones familiares y las antiguas nacionalidades. No obstante, si tenemos en cuenta su contenido positivo, este socialismo quiere o bien levantar nuevamente los antiguos medios de tráfico y producción para darle vida a las viejas relaciones de propiedad y la sociedad arcaica, o bien quiere destruir con violencia los medios modernos de tráfico y producción, en el marco de las relaciones de propiedad que ellos rompieron, que tuvieron que romper. En ambos casos resulta reaccionario, al tiempo que se antoja utópico. Gremios en la manufactura y economía patriarcal en el campo son sus últimas palabras. En su desarrollo posterior, dicha orientación se difuminó en un cobarde lamento. Inciso C. El socialismo alemán o socialismo verdadero. Francia ha creado un tipo especial de literatura socialista y comunista, que surgió bajo la presión de la burguesía dominante y que es una expresión de la lucha contra ese dominio. Esta literatura fue introducida en Alemania, en una época en que la burguesía iniciaba su lucha contra el absolutismo feudal. Filósofos, ensayistas y escritores alemanes leyeron ávidamente esa retórica y olvidaron tan solo que, al inmigrar desde Francia a Alemania, sus escritos no llegaron al mismo tiempo, ni las condiciones de vida en Alemania eran las mismas que en Francia. Colocada ante la realidad humana, la literatura francesa perdió su significado inmediato práctico y asumió un talante puramente literario. Solo se presentó y entendió como una ociosa especulación acerca del sentido de la vida y la realización del ser humano. De ahí que las reivindicaciones de la primera Revolución Francesa no tuvieran, para los filósofos alemanes del siglo XVIII, otro sentido que el de ser reclamaciones de la razón práctica en general. Las expresiones de voluntad de la burguesía francesa revolucionaria representaban ante sus ojos las leyes de la voluntad pura, la voluntad como debe ser, la verdadera voluntad humana. El insuperable trabajo de los escritores alemanes radicaba en concertar las nuevas ideas francesas con la conciencia filosófica antigua, puntualmente en apropiarse de las ideas francesas, desde el punto de vista filosófico. Esta apropiación se suscitó de la misma forma en que se aprende una lengua extranjera, traduciéndola. Es bien sabido que los monjes escribieron pueriles historias de santos católicos sobre manuscritos que se contenían en las obras clásicas de la antigua época pagana. Los literatos alemanes desviaron el sentido contrario respecto a la literatura profana francesa, escribieron su absurdo filosófico detrás del origen francés. Por ejemplo, de impuesta a la crítica francesa de las relaciones monetarias, escribieron enajenación de la esencia humana. Detrás de la crítica francesa del estado de la burguesía, escribieron supresión del dominio de lo universal en sentido abstracto, etc. A la utilización oculta de estas expresiones filosóficas, en lugar de los desarrollos franceses, lo bautizaron como filosofía de la acción, socialismo verdadero, ciencia alemana del socialismo, fundamentación filosófica del socialismo, etc.
La literatura comunista socialista francesa fue prácticamente castrada al ser interpretada por los pensadores alemanes, y ya que en mano del alemán dicha literatura dejaba de expresar la lucha de una clase contra la otra, creyó haber superado la unilateralidad francesa, haber defendido la necesidad de la verdad en lugar de las verdaderas necesidades, y en lugar de los intereses del proletario, los intereses de la esencia humana y los del hombre que no pertenece a ninguna clase, en lo absoluto a la realidad, ya que solo pertenece al cielo brumoso de la fantasía filosófica. El socialismo alemán, que juzgó tan seria y solemnemente sus tardíos ejercicios escolares, pregonándolos con tanta palabrería, que perdió progresivamente su inocencia pedante. La lucha de la burguesía alemana, especialmente la prusiana, contra los feudales y la monarquía absoluta, léase, el movimiento liberal, adquirió mayor seriedad. Así, se le presentó al verdadero socialismo la ocasión propicia de oponer las reivindicaciones socialistas al movimiento político, de lanzar los anatemas tradicionales contra el liberalismo, contra el Estado representativo, contra la concurrencia burguesa, la libertad de prensa burguesa, el derecho burgués, la libertad de igualdad burguesas, y de predicar a la masa popular que nada tenía que ganar en este movimiento burgués. Al contrario, tenía mucho, tal vez demasiado, que perder. El socialismo alemán olvidó ocasionalmente que la crítica francesa, de la que era eco inexpresivo, admite a la sociedad burguesa moderna, con sus correspondientes condiciones materiales de vida y su adecuada constitución política, elementos que en Alemania eran sospechas que apenas habían empezado a conquistar. Ese tipo de socialismo, con corte de clérigos, mentores y mecenas, campesinos rústicos y burócratas de la ciudad, sirvió a los regímenes absolutos alemanes para alzar la voz contra el ideal y la realidad de una burguesía en amenazante ascenso. Constituyó el complemento meloso de los crueles latigazos y las balas de fusil con que esos mismos gobiernos trataban los alzamientos de obreros alemanes. El verdadero socialismo se convirtió en un arma en manos de los gobiernos para enfrentar a la burguesía alemana, que defendía directamente un interés reaccionario, el del pequeño burgués alemán. En Alemania, la pequeña burguesía, que desde el siglo XVI se constituyó como la burguesía tradicional, la que reaparece desde entonces bajo diversas formas, es la auténtica base del actual estado de las cosas. Para Alemania, conservar a esa pequeña burguesía significaba mantener el estado actual de las cosas. Tiene miedo de que sea el dominio industrial y político de la burguesía lleve a la pequeña burguesía a un hundimiento seguro, por un lado debido a la concentración del capital, por otro debido al ascenso de un proletariado revolucionario. Con el verdadero socialismo, la burguesía creyó que mataba a dos pájaros de un tiro y se extendió como una epidemia. La indumentaria, tejida con la telaraña especulativa, bordada con ingeniosos adornos verbales, empapada de rocío sensual y sentimental, esa fantástica indumentaria con la que los socialistas alemanes envolvían sus 4 descarnadas verdades eternas, solo consiguió multiplicar a los compradores de tan vistosa mercancía entre ese público. Por su parte, el socialismo alemán reconoció cada vez más que tenía la tarea de ser el grandilocuente defensor de esa pequeña burguesía. Pregonó que la nación alemana era una nación normal y que el engreído hombre alemán no era más que un hombre normal. Dio a cualquier infamia de éste un sentido oculto, superior y socialista, con el que quería decir lo contrario. Consiguió la última consecuencia al atacar la groseramente destructiva orientación del comunismo y anunciando su imparcial superioridad por moverse por encima de todas las luchas de clases. Aquello que en Alemania circula como supuestos escritos socialistas y comunistas pertenece, salvo pocas excepciones, al ámbito de esta sucia y enervante literatura. Número 2. El socialismo conservador o burgués. Existe un pequeño sector de la burguesía que quiere corregir la penosa situación social con el fin de asegurar la continuidad de la sociedad burguesa. A dicho sector pertenecen economistas, filántropos, humanistas, renovadores de la situación de las clases trabajadoras, organizadores de beneficencia, los asociados contra la tortura de animales, los fundadores de sociedades de templanza, pequeños reformadores de la más variada especie. Este tipo de socialismo burgués ha llegado incluso a erigirse en sistemas enteros. Los socialistas burgueses pretenden acceder a las condiciones de vida de la sociedad moderna sin enfrentarse a las luchas y peligros de ella, necesariamente derivadas. Ambicionan la sociedad existente sin los elementos que la revolucionan y disuelven. Quieren la burguesía, pero sin el proletariado. La burguesía considera que el mundo que domina es el mejor,
El socialismo burgués elabora esta consideración convirtiéndola en un semisistema o en un sistema entero, cuando invita al proletariado a ejecutar sus métodos para entrar en la Nueva Jerusalén. Lo único que exige en realidad es que permanezca en la sociedad actual, pero borrando la execrable imagen que de ella tienen. La segunda representación de este mismo socialismo, menos sistemática pero más práctica, intentaba impedir que la clase obrera desarrollara el gusto por cualquier movimiento revolucionario, con lo que demostró que solo podía sacarse provecho de un cambio de las condiciones materiales de vida y las condiciones económicas y no de uno u otro cambio político. Por cambio de las condiciones materiales de vida, este tipo de socialismo no infiere, en lo absoluto, la abolición de las relaciones de producción burguesas, que solo es posible por la vía revolucionaria, sino que comprende las mejoras administrativas que se realizan en el marco de esas relaciones de producción que nada cambian, pues en la relación entre capital y trabajo asalariado, sino que en el mejor de los casos disminuyen para la burguesía los costes de su dominio y simplifican su administración del Estado. Su expresión adecuada la alcanza el socialismo burgués solo cuando se convierte en mera figura retórica. Libre intercambio en intereses de la clase obrera, tarifas proteccionistas en intereses de la clase obrera, prisiones celulares en interés de la clase obrera. Esta es su última palabra, la única seria que pronuncia el socialismo burgués. El socialismo de la burguesía consiste justamente en afirmar que los burgueses son burgueses en interés de la clase obrera. Número 3. El socialismo y el comunismo crítico utópicos. La disertación no versa acerca de la literatura que, en las grandes revoluciones modernas, expresó las reivindicaciones del proletariado, las primeras tentativas del proletariado de imponer directamente sus propios intereses de clase, en una época de agitación general, la del derribo de la sociedad feudal, fracasaron inevitablemente por su forma, aún no desarrollada, del mismo proletariado, como también por la falta de condiciones materiales de su liberación, condiciones que derivan del producto de la época burguesa. La literatura revolucionaria que acompañó a estos primeros movimientos del proletariado es, por su contenido, reaccionaria, enseña el ascetismo general y el tosco igualitarismo. Los regímenes sociales genuinos, socialistas y comunistas, los de Saint-Simon, Fourier, Owen, etc., surgen en la primera época y muestran una clara falta de perfeccionamiento entre la lucha del proletariado y la burguesía, la época que antes hemos descrito. Los inventores de estos sistemas notaron ciertamente el antagonismo de las clases, al igual que la efectividad de los elementos disolventes contenidos en la misma sociedad dominante, pero no vislumbran ninguna acción histórica independiente por parte del proletariado, ningún movimiento político peculiarmente suyo. Ya que el desarrollo del antagonismo de clases va al parejo con la industria, tampoco encuentran las condiciones materiales para la liberación del proletariado, por lo que buscan una ciencia social, leyes sociales que recreen dichas condiciones. En lugar de la actividad social, tiene que intervenir su personal de actividad inventiva. En lugar de las condiciones históricas de la liberación, una organización fantástica. En lugar de la gradual organización del proletariado como clase social, una organización de la sociedad imaginada para el caso. Para ellos, la futura historia mundial se reduce a la propaganda y la realización práctica de sus proyectos de sociedad. Tienen conciencia, eso sí, de defender con sus planes a los intereses de la clase obrera como la clase que más sufre. El proletariado solo existe para ellos bajo este punto de vista, como la clase que más sufre. La forma de lucha de clases, aún en proceso de formación, así como su propia situación social, los lleva, sin embargo, a creer que están muy por encima de ese antagonismo de clases. Aspiran a reformar la condición de vida de los miembros de la sociedad, incluida la de los mejor situados. De ahí que reclamen continuamente a la sociedad sin distinciones, es más, preferentemente atacan a la clase dominante. No hace falta más que comprender su sistema para reconocerlo como el mejor plan posible para la creación de la mejor sociedad posible. Consiguientemente, rechazan cualquier acción política, especialmente la revolucionaria, quieren conseguir su objetivo por vía pacífica e intentan abrir camino hacia el nuevo evangelio social, mediante pequeños experimentos que naturalmente fracasan, mediante la fuerza del ejemplo. Aquella ilusoria descripción de la sociedad futura surgió en una época en la que el proletariado todavía estaba muy poco desarrollado, una época en la que, por lo tanto, él mismo concibe su posición de manera fantástica, importunando su primer apremio, lleno de presentimientos de transformar a la sociedad de modo general,
los escritos socialistas y comunistas también contienen elementos críticos, pues atacan las bases de la sociedad existente. Debido a esa característica, han proporcionado valiosos materiales para ilustrar a los trabajadores. Sus tesis positivas sobre la sociedad futura, por ejemplo, la eliminación de la discordancia entre ciudad y campo, la supresión de la familia, de la ganancia privada, del trabajo asalariado o el anuncio de la armonía social, la transformación del Estado en mera administración de la producción, manifestaciones que no hacen más que expresar la desaparición del antagonismo de clases, antagonismo que finalmente comienza a desdoblarse y al que solo conocen por su indeterminación amorfa. De ahí que esa tesis en sí misma todavía tenga sentido utópico. El valor del socialismo crítico utópico es inversamente proporcional a su desarrollo histórico. A medida que la lucha de clases se despliega y adquiere su forma y fondo finales, pierde cualquier importancia, a pesar de su justificación teórica y su fantástica elevación por encima de sí misma. De ahí que, aunque eran revolucionarios, también eran en muchos aspectos los creadores de este sistema. Como son reaccionarias las sectas creadas por sus discípulos, se aferran a las viejas concepciones de sus maestros ante al postrer desarrollo del proletariado. Intentan de forma consecuente atenuar la lucha de clases y conciliar los antagonismos. Sueñan con la realización, a modo de ensayo, de sus utopías sociales, para la fundación de falansterios aislados, de home colonies y de una pequeña Icaria. Ahora bien, para cimentar y sostener esos castillos de naipes, tienen que apelar a la filantropía de bolsillos burgueses. Paulatinamente caen en la categoría de los socialistas reaccionarios o conservadores antes descritos y solo se diferencian de ellos por una pedantería sistemática, por su fanática y supersticiosa fe en los efectos milagrosos de su ciencia social. Por eso, se oponen con saña a cualquier movimiento político de los obreros, el cual no puede proceder sino con un ciego salto de fe en su nuevo evangelio. Los owenistas en Inglaterra y los foureristas en Francia reaccionan allí contra los cartistas, aquí contra los reformistas. 4. Actitud de los comunistas respecto a otros partidos de oposición. Después de asimilado el conocimiento del capítulo 2, se comprende la relación de los comunistas con los partidos obreros ya constituidos, léase su relación con los cartistas de Inglaterra y los reformadores agrarios de Norteamérica. Los comunistas luchan por alcanzar los objetivos e intereses inmediatos de la clase obrera, al tiempo que defienden el futuro del movimiento con el movimiento actual. En Francia, los comunistas se unen al Partido Socialista Democrático contra la burguesía conservadora y radical, sin renunciar al derecho de comportarse críticamente en relación con las frases e ilusiones derivadas de la tradición revolucionaria. Los comunistas apoyan a los radicales suizos, sabiendo que ese partido consta de elementos contradictorios, que son en parte socialistas democráticos, en el sentido francés, en parte burgueses radicales. Los comunistas polacos afirman al partido que pone como condición de la liberación nacional una revolución agraria, el mismo partido que le dio vida a la sublevación de Cracovia en 1846. El Partido Comunista Alemán lucha junto a la burguesía siempre que ésta actúe revolucionariamente, frente a la monarquía absoluta, la propiedad feudal de la tierra y la pequeña burguesía. Jamás olvida acentuar la creación de una conciencia clara entre los trabajadores del antagonismo hostil existente entre la burguesía y proletariado, con el fin de que los obreros alemanes sepan cómo convertir las condiciones sociales y políticas que la dominación burguesa trae consigo en otras tantas armas contra ella, para que una vez derribadas las clases reaccionarias de Alemania, comience la lucha contra la burguesía misma. En Alemania, los comunistas han fijado su atención de modo específico, debido a que la sociedad alemana está en vísperas de una revolución burguesa, transformación que realizará bajo las condiciones más avanzadas respecto de la civilización europea. En general, con un proletariado más avanzado que el de Inglaterra en el siglo XVII y el de Francia en el siglo XVIII, de manera que la revolución burguesa alemana no puede ser otra cosa que el preludio de la revolución proletaria. Para resumir, los comunistas apoyan cualquier movimiento revolucionario contra la situación social y política del momento. En estos movimientos destaca la cuestión de la propiedad, sea cual sea el nivel de desarrollo que haya alcanzado su forma, como la cuestión básica del movimiento. Los comunistas trabajan por doquier para la unión y el entendimiento de los partidos democráticos de todos los países. Los comunistas rechazan ocultar sus opiniones y propósitos. Expresan claramente que sus objetivos solo pueden alcanzarse mediante el derribo violento del orden social existente.
Que tiemblen las clases dominantes ante la revolución comunista. En esta revolución los proletarios no tienen nada que perder sino sus cadenas, pero sí un mundo que ganar. Proletarios del mundo, únanse.